Hola hermanos y a todos aquellos que van a estar conectándose en este enlace y a estos hermosos estudios de la palabra de Dios. Son tiempos difíciles, pero gracias a Dios porque nos permite enlazarnos en su nombre y conectarnos a través de la tecnología. Y aunque sea de esta manera, Dios, Jesús, Él es el centro de estos estudios. Él está aquí, Él mora en nuestros corazones. Dice su palabra en Mateo 18:20, porque donde están congregados 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y sí, hermano, ahorita pues sé que están en sus casas reunidos para este estudio, reuniéndose para ver y aprender de la palabra del Señor. El Señor está ahí, el Señor está en cada uno de los hogares, de nuestros corazones. Y con esto en mente, hermanos, preparen su corazón para recibir la palabra del Señor. Lo invito para que me sigan en su Biblia, en cada uno de estos pasajes. Y bueno, vamos a comenzar leyendo el pasaje base, el cual se encuentra en Santiago 2:14. Y el tema de este estudio es las obras que acompañan la fe. Y como les digo, vamos a leer el pasaje base que encontramos en Santiago 2:14, el cual dice la palabra del Señor así: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En este pasaje vemos la importancia que tienen las obras, pero ¿cuáles son esas obras que acompañan la fe? Estas obras a las que se refiere Santiago es la acción llevada a la obediencia, es decir, obedecer los mandamientos de Dios. Esa es la obra que acompaña la fe para salvación. Apocalipsis 2:6 nos dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Por eso, hermanos, hay una importancia en ser hacedores de la palabra, en guardar las obras de nuestro Creador, de Dios, las cuales son los mandamientos, de manera, hermanos, que todo aquel que guarda la obra del mandamiento tendrá el privilegio de juzgar a las naciones, tendrá esa autoridad sobre las naciones. El creyente que guarda las obras del mandamiento de Dios, dice su palabra que ninguna condenación hay porque está en Cristo Jesús. Y no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1 nos corrobora esto. Ahora, hay personas que guardan las obras, pero no tienen fe. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser eso? Y sí, hermanos, habemos personas que guardamos la obra del mandamiento de Dios, pero a nuestra manera, cuando nosotros queremos y como nosotros queremos. También hay personas que tienen fe y creen en Dios, pero a su manera, y muestran fidelidad con Dios cuando ellos quieren, no cuando Dios lo pide de acuerdo a sus mandamientos. Por eso la importancia de ser hacedor de la palabra. Estas personas son aquellas que no han ni matarán a nadie, que son justos y que en el mundo se les conoce como buena gente. Son personas amorosas con su prójimo, son personas pacíficas, que aman la vida, que aman la fauna y la naturaleza y todo lo que Dios creó. Pero al fin de cuentas, si son personas que creen a su manera y que hacen caso a su entendimiento y en realidad no han aceptado genuinamente a Dios ni al Hijo como su Salvador, son personas que su final estará en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque hacen caso a los designios de la carne y no se sujetan a la obra de Dios, no se sujetan a esa obra, el mandamiento, no tienen esa fidelidad con Dios. Ahora,
Todo esto Dios lo ve como enemistad contra él. Romanos 8:7 nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Todo creyente debe de ser fiel con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que significa la palabra fe. En el original, la palabra es emuná y significa fidelidad. De manera que tener fe es ser fiel a Dios, es ser hacedor de la palabra de Dios, es ser obediente a la palabra de Dios, es ser hacedor a los estatutos de Dios. Cumplir con estos mandamientos, estás cumpliendo con la obra a la cual se refiere Santiago. El mandamiento es la obra que acompaña la fe. En Génesis capítulo 12 y en el capítulo 22 vemos los pasos de la obra a la que se refiere Santiago y que Dios nos muestra a través de nuestro patriarca Abraham, y que son las obras que todo humano debería de hacer y de seguir. Y como primer paso es creer como Abraham creyó a Dios. El segundo paso es obedecer como Abraham obedeció a Dios. Y ya en el capítulo 22 de Génesis, versículo 1 al 14, vemos el tercer paso, el cual es la obediencia de Abraham llevada a la acción, las cuales ambas cumplió la obra y la fe. Y vamos a leer estos pasajes porque es importante entender cómo Abraham, a pesar de que era su único hijo, llevó el mandamiento al cumplimiento de la palabra de Dios. Génesis 22, 1 al 14 nos dice, yo espero que todos aquellos que estén conectados y pues también los que se vayan a conectar me puedan seguir en sus Biblias. ¿Y por qué? Porque es importante leer la palabra del Señor. Es importante cerciorarnos por nosotros mismos de lo que se está hablando. Génesis 22, 1 al 14 dice, versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Versículo 2, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar
Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Versículo 11. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Versículo 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Yahweh, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Yahweh será previsto. Y es aquí, hermanos, es donde vemos la obra que acompaña la fe. Abraham creyó, obedeció y cumplió con la obra, la cual Santiago afirma en el capítulo 2, versículo 21 y 22. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Ahora, es importante destacar lo que nos dice Santiago en la última frase de este pasaje. Dice que la fe se perfecciona por las obras. Es decir, que la fe, tu fidelidad, se perfecciona por cumplir los mandamientos. Si hay obediencia y cumples con el mandamiento, tu fe, tu fidelidad crece. Y si no hay obediencia y no cumples con el mandamiento, tu fe, tu fidelidad no crece, no se perfecciona. Ahora, el creyente que tiene fe y obras, es decir, que es fiel y que guarda los mandamientos, tiene al Espíritu. Y tener al Espíritu lo lleva a tener frutos. Efesios 5:9 nos dice que el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Frutos que muchos confunden con las obras. Esa no es la obra la que va de la mano con la fe. Ahora, es importante entender que el hombre no puede mostrar los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque no tiene fe, o viceversa, porque no tiene obras, es decir, porque no es fiel ni guarda los mandamientos de Dios, y por ende no tiene al Espíritu y no puede agradar a Dios. Romanos 8:8 nos dice: a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es muy difícil, hermanos, agradar a Dios cuando nosotros estamos en desobediencia, cuando nosotros andamos haciendo cosas que desagradan a Dios. Por eso la importancia de ser obediente al mandamiento, de ser hacedor de la palabra, para poder mostrar los frutos del Espíritu. Y aunque estos creyentes muestren una parte de bondad, de justicia, de verdad, no lo hace porque tiene el Espíritu, sino que lo hace porque quiere verse bien ante los que lo rodean. El humano siempre tiende a buscar aprecio y lo hace por conveniencia. Esas obras son obras de la carne, son obras malas, son obras vanas, porque llevan a la acción el cumplimiento del pecado, de la maldad, la obra de la hipocresía. Son personas que les gusta verse bien. Mateo 23,
5 nos dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos. En este pasaje vemos cómo Jesús, el Mesías, trataba de que la gente y sus discípulos entendieran que las obras y la fe iban de la mano. Nos muestra cómo los escribas y los fariseos tenían la Torá que Dios le había dado a Moisés. Se sentaban a leer por mucho tiempo, dice la palabra del Señor, Mateo 23, 2. En la cátedra de Moisés se sientan, dice. Estos escribas y fariseos conocían la obra del mandamiento de Dios y hablaban de acuerdo a la Torá, la ley de Dios. Por eso es que Jesús en el versículo 3 dice a la gente y a sus discípulos que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo, pero no hagan lo que ellos hacen, no lo hagan según sus obras, porque dicen y no lo hacen. Jesús sabía que habían tergiversado la obra, la Torá, la ley, los estatutos de Yahweh, de Dios, el Padre, y que habían impuesto sus propias obras, sus propios dogmas, sus propias leyes de ellos, sus propios rituales. Es por eso que en el versículo 4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de la gente, y ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es importante, hermanos, entender que las obras, que en algunos casos hemos confundido que es la obra de la ley que Dios le dio a Moisés, no son esas obras a las que Jesús se refería, sino a las obras que habían impuesto ya los fariseos, los estudiosos de la ley, porque habían tergiversado el mandamiento del Señor. Por eso es que Mateo nos dice en el versículo 3, el cual ya leímos, que sus obras eran solo para ser vistos por los hombres como santos espirituales. Y es así como los fariseos lo hacían, los rabinos que conocían, tenían los estatutos de Dios, pero ellos habían tergiversado el mandamiento y habían creado sus propias obras. Y esta es la obra, o esta ley es la que vino a abolir nuestro Señor Jesucristo, la ley hecha por el hombre. Estas obras que ellos habían impuesto y que la gente hacía, eran obras que les hacían creer a la gente que eran las obras que acompañaban la fe. Y la gente las hacía pensando que eran las obras de la fe para salvación. Hoy en día, hermanos, no hay mucha diferencia. Todavía se siguen practicando obras creyendo que son para salvación. Y es donde nosotros como creyentes debemos de tener cuidado y leer, escudriñar la palabra del Señor para darnos cuenta, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto que hago le agrada a Dios o me agrada a mí o le agrado al mundo? Es importante escudriñar la palabra del Señor, hermanos. Hoy en día todavía se siguen, como les digo, practicando este tipo de obras, porque hay líderes que le han hecho creer al creyente que ya no tienen que guardar los mandamientos o la obra de Dios, que es el mandamiento de Dios. Y esto ha provocado que la gente desobedezca la obra de Dios, los mandamientos. Y ha llevado al creyente a practicar la obra del liberalismo. Un mandamiento nacido por el propio entendimiento del hombre, influido por la obra de Satanás.
la cual es matar, destruir la obra del mandamiento de Dios, que Jesús vino y cumplió. Y Jesús mismo lo dice en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él vino, cumplió con el mandamiento y por ende es nuestro pastor y nosotros debemos seguir sus pasos. Jesús vino a cumplir la obra del mandamiento que Yahweh Dios le había dado a los profetas. Jesús no vino para desobedecer la obra del mandamiento y hacer quedar mal a los profetas. Jesús no vino a destruir la obra del Antiguo Testamento, los mandamientos del Padre. Jesús no vino a hacer su propia ley en el Nuevo Testamento. Si así fuera, entonces Jesús fuera desobediente a los mandamientos, fuera transgresor de la Torá, de la ley que nuestro Padre le había dado a Moisés en el monte. Por eso es que Jesús mismo nos dice en Mateo 5:17. Mateo 5:17 nos dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Antes de este pasaje, Jesús nos da las características de un creyente que tiene fe, que guarda las obras del mandamiento. Es aquel que es pobre de espíritu, es aquel que llora, es aquel que tiene hambre y sed de justicia, es aquel que es misericordioso, es aquel que es limpio de corazón, es aquel que es pacificador, es aquel que es perseguido por la causa de la justicia, es aquel que es vituperado por la causa de Jesús. Ahora, estar de acuerdo en la causa de Jesús es reconocer el cumplimiento de la obra, del mandamiento de Dios. Es estar de acuerdo con Dios, y estar de acuerdo con Dios es obedecer sus mandamientos, es seguir y apoyar a Jesús en su campaña contra la maldad, es hablar y decirle a la gente lo que Dios hizo por medio de Jesús y lo que va a hacer cuando Él sea coronado como rey. Por eso es importante, hermanos, ser hacedor de la palabra y al mismo tiempo cumplir con uno de los mandamientos que Jesús mismo nos dice en su palabra: ir y predicar el evangelio, ir y hablar, hacer discípulos, hablándoles de la palabra, hablándoles del evangelio. Es algo que nosotros tenemos que practicar como creyentes, como seguidores de Jesús. Y ya por último, como resumen, hermanos, la obra que acompaña la fe es el cumplimiento del mandamiento de Dios. Obedecer los mandamientos es ser hacedor de la obra de la palabra de Dios. Santiago 1:25 nos dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, hacedor del mandamiento, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace, en todo aquello, en toda esa obra, obedeciendo esa obra, y al final también será recompensado. Esto implica en el creyente moderno, seguir los pasos de Jesús. Y para poder llegar a la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, es solo a través de la obediencia del mandamiento. No podemos llegar con nuestro propio entendimiento. No podemos llegar con nuestras propias ideas y buscando la manera de agradar a Dios. Es importante conocer cuál es el mandamiento de Dios a través de su palabra, leyendo su palabra. Solo a través
de la lectura vamos a poder edificarnos o recibir esa edificación de parte del Señor y poder conocer qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios les bendiga a todos los que se conectaron a este estudio y también a todos aquellos que más adelante van a estar viendo este estudio. Que Dios les guarde, que Dios les guíe en todo momento. Dios les bendiga.